Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a seguir esta serie que estamos haciendo del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Y vamos a ver, siguiendo el orden de estas iglesias, es el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis, ¿sí? Vamos a empezar entonces con esto, con esta iglesia. Vamos a lecturar el texto, ¿sí? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a empezar. Llegamos lamentablemente, amados, a una iglesia donde el Señor no tiene ningún encomio, no tiene ninguna palabra, podríamos decir, buenas, de poder querer alabarle a esta iglesia. Nosotros no sabemos bien cómo empezó esta iglesia, creemos que al principio habrá empezado bien, pero vemos que a veces no se trata de si empiezan bien o que corren bien, sino como si terminan o culminan bien la carrera. Esta, amado, era una iglesia que se había dormido. Yo no voy a dar un poco de historia sobre la ciudad de esta iglesia, solo voy a traer un poco de historia para que podamos entender, porque cada palabra que dice el Señor, cómo se identifica, y lo que dice el Señor siempre tiene que estar relacionado un poco con la iglesia y con el contexto histórico de ahí. Y esto, cuando nosotros vemos de esta iglesia o esta ciudad de Sardis, vemos que también, a diferencia de otras que tenían un comercio, la historia nos cuenta que esta iglesia, amado, se había dormido. Cuenta la historia que esta iglesia, dentro de un rato vamos a ver, en el 547 y el 546 antes del Señor Jesucristo, fue invadida por Ciro II. Después, en el 214, por otro invasor, que algunos dicen, se atreven a decir que fue Antíoco, el que invadió Antíoco III. El asunto es que, y otros dan otro nombre como Magno, no importa los nombres, el asunto es que 2 veces esta ciudad fue invadida, y esto tiene relevancia con el mensaje que el Señor Jesucristo, porque el Señor le va a advertir a esta iglesia diciéndole que ore y que vele. La historia cuenta que esta ciudad se confió porque tenía unas murallas grandes, estaban ahí y decían, bueno, para llegar hasta ahí arriba el enemigo no va a llegar. Y los guardias no oraron ni velaron. ¿Y qué pasó? Bueno, el enemigo los tomó, pero no una vez, que no aprendieron, sino fue 2 veces, por no orar, por no velar por lo menos, fueron invadidos. Y un poco de esta historia, de esta ciudad, nos va a servir ¿para qué? Para poder aprender sobre lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es? Es orar y velar. Y esta iglesia, esta ciudad no había velado los guardias y fueron invadidas. Por eso que entendemos un poco lo que dice el Señor y nos muestra para que podamos entender esto. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por el texto. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Se acuerda quién era el ángel? Algunos creen que son unos ángeles que están ahí, pero no le va a escribir el Señor a unos ángeles una carta. Creemos que un ángel, la palabra es ángelo, o sea, es un mensajero. Y creíamos que son a los pastores que estaban a cargo de esa época y también de esta época, ¿sí? Entonces, escribe, podríamos decir, al pastor o al presbítero, al anciano, que está a cargo de la iglesia, ¿sí? Dios puso pastores que gobiernan la iglesia. La iglesia no es algo que puedan andar así con las puertas abiertas, cada uno hace lo que quiere, y ustedes ven, hay un liberalismo. No, Dios puso pastores.
Dios es un Dios de orden. Entonces, el culto debe ser llevado bien, decentemente y con orden, porque Dios puso ministros para que cuiden la iglesia, para que disciplinen, ¿sí? Es así. Es más, lo vemos en el ejemplo del pastor y la oveja, ¿sí? Entonces, por eso le escribe al pastor que está en la iglesia de Sardis. Fíjese, una iglesia, habíamos visto, ¿se entiende lo que digo? Una iglesia local. No hay una iglesia, escribirle a la iglesia universal que está en Roma con el Papa y que de ahí todas, no, iglesias locales, independientes y particulares que están en un lugar. Dios tiene, o el Señor tiene, ¿cómo puedo explicar? Tiene a cargo cada iglesia y supervisa cada iglesia. Entonces, fíjese, ahora te acordás, no sé, esta parte, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, no es que tenía 7 espíritus, ¿qué hablábamos? Bueno, de la perfección de Dios, de la soberanía de Dios, del Espíritu Santo, que tiene el pleroma de todo, ¿sí? Ya lo habíamos visto esto, este es un modo de repaso. Y las 7 estrellas, dice esto, las 7 estrellas habíamos visto que formaban parte de estas iglesias. Bueno, si no se acuerdan un poco, no te acuerdas un poco de esto, diría que volvamos a la prédica de la iglesia de Efeso, porque es la misma introducción que vemos en la iglesia de Efeso. Casi siempre, o sea, vamos a decir, perdón, casi dice lo mismo de ahí, de cómo se identifica. ¿Por qué sería eso? Que es muy casi parecido a eso lo que dice. Porque el tema es casi lo mismo de Efeso. Efeso había perdido ese primer amor, ese testimonio, no estaba llevando a cabo eso. Entonces esta iglesia de alguna forma era como un cementerio espiritual. Y esto me hace acordar algo. Me hace acordar a que cuando vemos esa iglesia llena, y muchos dicen, ¿cuánto tenés en tu iglesia? Y son tanto y tanto. Amados, el tener multitud no significa que esté viva. Usted si va a un cementerio va a encontrar miles y miles de personas ahí abajo y no significa que hay vida, gente que está muerta. Entonces el tener una iglesia llena no significa que estén vivos, porque fíjate que el Señor dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y es así, este tema es muy relevante para el día de hoy. Yo creo que este es uno de los sermones de todas las iglesias, amados, que haríamos bien en prestar atención si una persona se dice que es cristiano. Porque muchos por ahí dicen que son cristianos, ¿sí? Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, o sea, yo conozco tu comportamiento, yo conozco tu andar. Tú te dices que eres cristiano, tú te dices que eres cristiana, tú te dices que eres hijo de Dios, tú te dices que eres hija mía. Pero, ¿qué dice el Señor? Tienes nombre de que vive y estás muerto. Son personas que dicen tener ese nombre, pero de verdad no lo tienen. Es muy posible que esta congregación, como le vamos a decir, sería una iglesia que estaba casi, podríamos decir, ¿cómo puedo explicarlo? Como en un coma espiritual. Estaba, porque el Señor, no lo digo yo, el Señor les dice, ya que como que en la parte dice la sola que está, acuérdate de aquello que digo, pues novela, en una parte dice aquello que está a punto de morir, ¿sí? Que lo leí. Entonces aquello que está a punto de morir, esta iglesia estaba casi a punto de morir, dice, y afirma las cosas que están para morir. Veo cuando uno va a morir y que dice, bueno, pon a cargo el testamento, afirma lo que quieres antes que mueras. Ahí en el versículo número 2. ¿Sí? Entonces así, Dios le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto, solamente de palabra, pues en sí tu corazón está lejos de mí. Quizá, amados, esta iglesia empezó bien, no lo sabemos cómo empezó, pero lo cierto es que la iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene un fin. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está para anunciar las verdades que Dios dijo. La iglesia no está para hacer show. La iglesia no está para entretener. La iglesia está para anunciar el mensaje de salvación, la edificación de los santos, predicar por medio de la palabra de Dios y la ley, advertir al pecador para que venga a Cristo y edificar la iglesia. Y el fin principal es glorificar a Dios. ¿Sí? Es así.
Y es posible que esta iglesia también hubiera un remanente fiel, porque lo vamos a ver dentro de un rato. Dentro de la iglesia, lamentablemente, y a veces en unas iglesias grandes, no chicas, en una iglesia grande, se puede llegar a escapar por de tantos que son, y al principio entran en la membresía, pero uno no sabe qué hacen en la vida después. Uno los ve los domingos, y hola, ¿cómo están? O por ahí en un culto, y lamentablemente pueden ser un sepulcro blanqueado, un muerto que se blanquea y se pone, está todo blanco, pero se pone así como para parecer que está vivo, veo cómo se así, y parece que están vivos. Pero no, veo como esos filtros que utilizan en esos celulares, y se ponen algo así, vivo, qué joven, pero así están muertos casi. O sea, no, por no decir que son personas grandes, pero, perdón, ¿no? Pero es así, parece que tienen como, no sé, la edad mía, por decir, y quieren poner de 20 años. No, no es así. Entonces, así, lo que estaba pasando acá. Es posible que hubiera un remanente fiel y otras personas que no. Entonces, amado, esto es un tema que va pasando recurrentemente a lo largo de Apocalipsis. Gente que le sirve a Dios, otros que le sirven al mundo, y estos no están en el mundo. Están metidos dentro de la iglesia. Hay siempre un remanente fiel y hay así, o hay ovejas y hay cabritos. Pero en su misericordia Dios todavía dice, todavía no pase el arado. En la segunda venida Él va a pasar y va a separar el trigo y la paja. Pero esto es lo que debemos hacer, es anunciar y advertir. Y es lo que hace el Señor acá. El Señor dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Entonces lo que está diciendo ahí es que quizá estas personas, fíjese lo que dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Esta iglesia de alguna forma se empezó a adormecer. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, estás muerto, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Esta es una iglesia que se durmió. Y ahora lo vamos a ver en un libro que a mí me gusta mucho, que es El progreso del peregrino. ¿Sí? Y no solo eso, sino las parábolas del Señor. Mire, es cuando vemos en las otras iglesias, ¿qué vemos? Vemos los ataques de Satanás. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vimos por la señora mala, que es Jezabel, haciendo que fornique con el mundo. Lo vemos con Balán, la doctrina de Balán y los Nicolaitas, metiendo falsas doctrinas adentro. Lo otro que habían perdido el amor. Siempre vemos el enemigo, el trono de Satanás. Acá no aparece nada. ¿Por qué será? Porque Satanás nunca se va a procurar de meter con una iglesia que está casi muerta. Es más, al irrumpir y el hacer ruido, algo quizás se despierten. Y Satanás dice, déjalos que duerman, que estén ahí dormecidos. Incluso le mueve la cuna para que sigan durmiendo. Y eso es una estrategia de Satanás cuando la persona, como por eso es importante, hice esta pequeña introducción de esta ciudad de Sardis, estaba así, pero no estaba velando. Y lo que sucedió es que invadieron, se confiaron. Por eso que cada introducción que hace el Señor ahí es relevante con lo que nos va a mostrar. Cuando dice, sé vigilante, ¿por qué le dirá? Porque esa ciudad no fue vigilante. ¿Qué pasó? Bueno, entraron los enemigos. Vamos a ver dentro de un rato que dice, el Señor lo que está diciendo él tiene relevancia con lo que pasó ahí. Va a decir, así mismo yo vendré sobre ti. Por no orar, como no oraron los apóstoles y se durmieron así, tanto en el espíritu como en la carne, ¿qué pasó? Cuando vino la prueba, o sea, el enemigo los encontró, tanto a Pedro como a los demás. Entonces, lo mismo, yo vendré. Esta iglesia se había confiado. Y a veces, amado, esto pasa porque pasa el tiempo, entra la monotonía, la costumbre, se transforma en un club. No algo malo, pero voy a la iglesia, vengo, escucho un sermón. Está mal la palabra que voy a decir, pero sí, yo no sé, no quiero ofender a nadie, pero la palabra sería domingueros. Vengo a escuchar el sermón el domingo y después me voy al mundo. Escuche, la iglesia lo que tiene que hacer es ir al mundo,
o sea, influenciar en el mundo. Pero lamentablemente en estas iglesias el mundo había influenciado o había entrado y estas iglesias se empezó a quedar quietas. No, porque ustedes no ven acá, por lo menos yo no lo leo, no sé, en el texto, no aparece una persecución. No es que se quedaron así quietos y tenían miedo y decía, bueno, nos van a matar. No aparece nada de eso. Quizás era una iglesia que estaba muy cómoda. No había nada y se confiaron ahí. Y eso es lo que pasó. Que a veces por ahí no hay nada, no hay persecución, y a veces Satanás sabe que cuando hay persecución, cuando hay sufrimiento, cuando Satanás se mete con los familiares, con los padres, con los hijos, entonces el cristiano se levanta más fuerte y se fortalece en el Señor. Pero cuando él por ahí le da la comodidad y la prosperidad, como decía creo que John Owen en un libro, todo lo que el cristiano tiene que saber sobre la tentación, ¿qué pasa? El cristiano deja de orar y de velar. ¿Por qué? Porque no hay problemas. Al no haber problemas, ¿cuándo va usted a orar más? Si es un cristiano, una cristiana verdadera. Cuando hay problemas, o sea, va y ora, Señor, por favor, en esta situación, pero cuando está todo muy tranquilo, realmente se empieza uno a estar tranquilo. Y esta iglesia se empezó a adormecer. Y no empezó, lo que el Señor nos dice, no oró, ni siquiera veló. Entonces es lo que empezó a adormecerse. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Así como en esta ciudad vino la muerte, bueno, pronto iba a venir la muerte acá. Y esta iglesia ya estaba casi agonizando, podríamos decir, en un coma espiritual. Y el Señor nos advierte a eso como iglesia de nosotros. Acá en Apocalipsis, fíjese lo que dice. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sí, vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Sí? Entonces, vemos que esta iglesia, podría ser que había personas ahí, pero podríamos decir que eran cadáveres, nada más. Gente, no sé si a veces no quiero usar estas palabras, pero nominales. Personas que se dicen que son cristianas, quizás participan, quizás están adentro de la iglesia, pero están muertos en el sentido espiritual al Señor. El Señor mira su corazón y ven que ellos están muertos. Entonces el Señor le dice que estén orando y estén velando. Fíjense, voy a seguir avanzando sobre el texto. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir. Fíjate lo que dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Y más adelante le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y es lo mismo, vigilante y orar y velar, casi siempre esas palabras las vamos a encontrar. Orar y velar, ser vigilante, en Mateo 25, creo que en Marcos y no sé si de San License, dentro de un rato voy a ir. Pero la idea es esa, ora, vela, y ese es lo que tenemos que, la palabra podemos decir clave para poder entender acá, es que esta iglesia no oró, no veló, no era columna y baluarte, era como, vamos a decir, y a veces no está mal ser una iglesia reformada como somos nosotros, ortodoxa, recta. El asunto cuando todo se vuelve una monotonía. No se mueve el espíritu dentro de nuestros corazones. No sentimos cuando Él habla en nuestros corazones. Mire, yo le voy a decir algo. Conozco muchas iglesias reformadas que son muy monótonas. Y yo sé que muchos de ustedes que me está escuchando el video, o hermano o hermana, va a decir al pastor siempre con lo mismo. Pero yo conozco iglesias reformadas que hacen así y levantan la notebook. ¿Y qué hacen? Y el pastor dice, hola, ¿cómo andan? Sí, y empieza a hablar. Y todo se transformó en una cátedra ortodoxa, reformada, que enseña teología. Usted no ve nunca el mover del espíritu ahí, y no se trata de gritar ni nada de eso. Todo es una clase, todo lindo. Vamos a la reunión hoy la reunión de los matrimonios, y después vamos a hacer allá. Todo así como parece lindo. Amados, la iglesia está en una guerra, hay pecadores que llevar, entonces debemos adiestrarnos, poner la armadura, se necesita hombres sobrios, se necesita pastores fuertes, maduros, que se metan en la palabra con el Señor, estén orando, estén velando en lo secreto. Para pelear, el pastor tiene que estar orando y velando, dos cosas. Dice, cuando nos quisieron mandar a hacer otra cosa, el pastor que dijo, no, nuestra cosa es que la palabra y la oración.
Amado, hoy no es, hoy los seminarios por reformados y todo por computadora, que ellos andan así, todo muy suave. Y amado, y usted, pero esto estamos en tiempo moderno. No, amado, usted no puede sacar nunca del púlpito la palabra de Dios. Siempre tiene que ir y venir. Entonces, se empieza a transformar dentro de nuestro círculo reformado todo algo así. No hay nada, o sea, todos son así. Entonces, esta iglesia se empezó a dormir en eso. Y Satanás no empieza a atacar esas clases de iglesias, amados. Entonces, eso es lo que había pasado con eso, con esta iglesia. Fíjese lo que dice, las obras que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué son estas obras perfectas, amado? Escuche, ¿acaso la salvación es por obras? Que yo tengo que completar la obra de la cruz y la expiación, vamos a decir, que Cristo hizo, ¿no fue suficiente? No, amado, yo creo que el texto lo que está hablando acá es que es como dice Pablo. Pablo decía, llevaba 30 años hablando a los filipenses, decía, no he acabado la carrera todavía, no he terminado. En otra parte, en Colosenses dice que él predicaba, yo después lo busco, pero yo apelo a su mente que se acordará, el Evangelio como para presentar a todo hombre aprobado, o sea, perfecto. En otra, creo que Mateo 5:48 dice algo así como que nuestras obras sean perfectas delante del Padre para que glorifican al Padre cuando vea. Y así vez tras vez nos muestra, no sé si en 2 de Timoteo 3:16 al 17, que las Escrituras nos muestra esto y esto y esto y aquello, ¿para qué? Para que todo, útil, para que todo hombre sea hallado perfecto. ¿Sí? La palabra es esa, completo, o sea, equipado para toda buena obra. Y mucho, creo que en hebreo, no me acuerdo si 5, 11 y 12, dice que ya mucho deberíamos ser maestros. En otra parte dice, en 1 Corintios 3, dice de como que, o sea, niños en Cristo. Lo que quiero traer en mente a usted es que esta gente no se había crecido. Porque el propósito, ¿cuál es? No, que Cristo sea formado en nuestros corazones, dice Romanos 8. Y, no, si llego, lento pero seguro. No, amados, dice perfectos. Debes alcanzar la altura de Cristo, la madurez de Cristo. No así como que, sí, venimos y vamos y ya está todo así como... Debemos crecer. Por eso dice que Romanos 8, 29 y 30 dice que Cristo debe ser formado en nosotros. O sea, ¿cuál es? Por esto fue porque para esto que el Padre nos predestinó desde la fundación del mundo, para que la imagen del Hijo sea formada en nosotros. Y Él es el perfecto. Nosotros estamos perfectos, sí, en el sentido de la justificación en Cristo posicionado, pero en la santificación no. Y no alcanzamos la santificación por hacer buenas obras y frutos, pero sí son un resultado de que venimos caminando en este proceso. Y esta iglesia quedó ahí. Escuchamos, o sea, vamos, y quizá hay una iglesia sana, y algunos no eran tan sanos, había un remanente, porque vemos que no todos eran, vamos a decir, bueno, sí eran iglesias que vivan, que se mantenían, aunque sea con la pena, no, porque vamos a ver que el Señor está molesto acá, porque le dice, hay algunos que no han manchado su ropa. ¿Qué significa eso? Que algunos sí habían manchado su ropa, se habían ensuciado con el cochinero del mundo. Entonces, esto nos da a entender que no era solamente iglesia que estudiaba y se habían quedado, sino que se habían quedado también y encima habían otros que se habían ido a cochinear y habían ensuciado sus ropas. Entonces, una grave advertencia para que podamos tener, es una palabra de aliento para un remanente fiel. Si son 2 o 3, no importa. Porque dice, fíjese, preste atención a lo que dice que hay un remanente fiel. Y eso lo bueno, ¿sabe? Es que Dios sabe, o el Señor sabe quiénes son los suyos. Y sabe quiénes son los que se han contaminado su ropa, como dice Judas 1:23. No contaminé su ropa, no toqué lo inmundo. Era una cosa, no me acuerdo de una palabra en el profeta antiguo, decía como que si toca el vestido del sacerdote la cosa inmunda, ¿estará inmundo? Y yo, sí, inmundo será, ¿no se te acordás? ¿Sí? ¿Por qué? Que se ensuciaba por tocar a un muerto, no, tenía una enseñanza espiritual, que ahora la vamos a ver. Y si toca lo santo, lo inmundo, ¿se santificará? No. Ahí tenemos varios principios. Usted puede hablarle todo lo que quiera al inmundo del mundo y las cosas de Dios santa y darle las perlas. Es más, en
mucha parte de la Biblia va a ver que nunca. Desechan la perla, la tiran, no quieren saber, pisotean el nombre de Cristo. Ahora vaya a contaminarse, usted siéntese, ¿verdad cómo se contamina enseguida? Entonces esa es la enseñanza. Muchos habían ensuciado sus vestiduras, si las tenían, ¿no? Porque es una forma figurada de decir. Entonces, cuidado, amados, con esto. Porque en una parte, cuando hay una fiesta que el Señor está mostrando una parábola, una persona que supuestamente tenía las vestiduras y creía formar parte del pueblo de Dios y de ese banquete, el Señor le dice, ¿qué haces acá? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, amado. No podemos servir a dos señores. O le servimos a uno o a otro. Y el Señor lleva un registro, vamos a ver. Porque dice así, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, quizás estas iglesias se empezaron a quedar ahí, o estas iglesias se empezaron a quedar con una vida mediocre, una vida monótona, una vida a mitad de camino. Son aquellos que empiezan, pero no terminan las obras. Luego esa persona empecina y dice, algún día le voy a terminar. Usted ve que tiene algo ahí, pero nunca lo terminó. No sé, veo a esa persona que lo tiene en un proyecto, hace, no, algún día lo tengo. Y la vida cristiana también es así. Empezaron quizá bien, pero no culminan. 5, 10 años. Y siguen siendo lo mismo. Sus obras, o sus frutos, no, pero yo soy cristiano, güey, de a poco. Pero yo envío un mismo ejemplo. Usted tiene un hijo, una nieta. Si usted la ve, nació hace 3 o 4 años, y usted la ve dentro de 10 o 15 años, me dice, ¿tiene 3 o 4 años? O no, acá no puede ser. Tiene que crecer, alcanzar una madurez. Usted tiene que ver algo que ha pasado. Tiene que completar esto. Y es así, es verdad que dice Filipenses, creo que 1:6, que dice que él va a terminar la obra que empezó. Sí, él nos justifica, pero acuérdense, la salvación es monergística, la justificación, pero la santificación es sinergística. Uno tiene que mover, dar frutos. Porque dice, vengo a pedirte cuenta, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? Si sabías que yo te vengo a pedir cuenta, y ciego donde no sembré. ¿Cómo? Ni las obras, muchas veces nos muestra, vino a Israel a pedirle cuenta, sacó la higuera, el hacha está pronto para cortar, porque no da fruto. Entonces son advertencias que aparecen vez tras vez en la Biblia, advirtiéndonos para que nosotros no nos durmamos como es en Argentina. Acá hay un dicho que dice, mundano, no te duermas en los laureles, dice acá. Y es así, para que no se duerma, Satanás le mece la cuna. ¿Sabe lo que es eso, no? Con lo que ve sí, la rulla. Pero vamos con una tentación, ¿no? Si tú hace falta, no durmiendo, ¿eh? Con un pecado, adormecido. Los encuentra vez tras vez. Mire, tengo un libro que me encanta, que es El Progreso del Peregrino. El amigo, le digo porque es como un amigo para mí, aparte de la Biblia. El amigo del peregrino, de todo este libro, que aparte de la Biblia me ha acompañado durante muchos años, nos enseña vez tras vez alegorías. Y en una de esas, amado, yo lo voy a leer por arriba. Fíjese, él va, dice, en una parte, dice así. A ver. En una parte dice Cristiano, pero ¿cómo llegaste a esta condición, el hombre? No sé si se acuerda cuando está en la casa de intérprete, ¿sí? La casa de intérprete, y había un hombre que estaba ahí llorando, ¡ay, para mí no hay salvación, para mí no hay salvación! ¡Ay, estaba la puerta abierta! Y entonces le hace una pregunta, este es el contexto de la alegoría. Cristiano, pero ¿cómo llegaste a esta condición? Hombre, presta atención, descuidé el velar y orar. Dejé la rienda a mis propios deseos. Pequé contra la luz de la palabra y contra la bondad de Dios. Dios es amor. Dios va a perdonar. La verdad, todo como Dios es amor. Dice, he entristecido al Espíritu Santo, contristado podría decir. Y se ha marchado, tenté al diablo y él se acercó a mí. He provocado la ira de Dios. Él me ha abandonado. He endurecido tanto mi corazón que no puedo arrepentirme.
Mire, amados, quizá para nosotros sea fácil porque estamos con el Señor y estamos en luz. Y dice, no, sí, te puedes arrepentir, claro, porque usted está con el Señor y es fácil, pero aléjese del Señor. Porque esas palabras que están acá, que son de espíritu y vida, cuando dicen Juan 15, dice, lejos de mí, nada podéis hacer, es literal, nada puede hacer. Pero antes una persona que se haya alejado de Cristo, a ver si puede hacer algo espiritual en su vida. Quizá materiales del mundo que ofrece la feria de las vanidades, pero es un pobre de espíritu, está muerto. Y su estado postrero es peor, amado, que en principio. Entonces, y este hombre quedó así. Entonces, fíjese, él ya cristiano había visto una condición de uno, pero fíjese que a pesar de la enseñanza con intérprete, él sigue cristiano, este libro es hermoso, él sigue caminando así, porque él todavía no, va madurando a medida que va caminando la vida cristiana. En una parte dice, entonces vi en mi sueño que él prosiguió y llegó a una hondonada, o sea, hablando de él mismo, donde vio un poco apartándonos del camino, 3 hombres profundamente dormidos, con grillos en sus pies. El nombre de uno era simpleza, el del otro pereza y el tercero presunción. Entonces Cristiano, al verlo así durmiendo, se acercó a ellos por si acaso pudiera despertarles y gritó, son ustedes como los que duermen en lo alto de un mástil, porque el mar muerto está debajo de sus pies, un abismo que no tiene fondo. Por lo tanto, despiértense y aléjense. Estén dispuestos también y yo les ayudaré a despojarse de sus grillos. También le dijo, si se acerca quien anda como león rugiente, o sea, hablando creo que 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Creo que se está refiriendo a ese texto. Dice, si se acerca como león rugiente, ciertamente se convertirá en presa en sus dientes. Al decir eso, ellos le miraron y comenzaron a responder así simpleza. Dijo, no veo ningún peligro. Eso dijo simpleza. Pereza dijo, un poco más de sueño, dijo. Y presunción dijo, cada uno debe ocuparse de lo suyo. O sea, no te metas en lo mío, no me juzgué. Yo sé cómo... Cosas así que escuchamos vez tras vez cuando le queremos advertir. Así le decimos, le cantamos el himno, ¿vio? Despierta, Señor, despierta. Y un poco más de sueño, métese en lo tuyo, mire su quinta. ¿Por qué me juzgás? El Señor mira mi corazón. Es así. O cada uno camina a su paso. Y uno le quiere advertir, lo quiere mover como cristiano y nada, un poco más de sueño, dice yo. Sin embargo, estaba inquieto al pensar que hombre en tal peligro tuviesen tan poca estima, escuche, de la bondad de quien se ofreció a ayudarle a despertarle y aconsejarle y ofrecerle ayuda para quitar su brillo. Y mientras pensaba en ello, divisó a los hombres que llegaban chocando contra el muro en la parte izquierda. Y bueno, ahí encontró otro que eran formalistas y hipocresía. Eso siguieron durmiendo ahí. Entonces tenemos 2 veces de progreso peregrino. Uno que encuentra por no orar y velar, que quedó atrapado en su pensamiento y que para él pensó que no había más salida. Seguramente Dios lo entregó. Acá encontró 3 personajes más. Y en otra parte, mire que no me da tiempo, amado, pero le pasó a él. ¿Puede creer esto? Dice, en una parte dice que ahora bien a mitad del camino de la cumbre de la colina había un agradable senador que el señor de la colina, o sea, hablando del señor, había construido para el descanso de los fatigados viajeros. O sea, era algo que era lícito descansar. Pero ¿qué pasó? Allí llegó Cristiano donde también se sentó para descansar. Entonces sacó el rollo de su seno y lo leyó allí para consuelo. Bueno, sigue hablando, y hermano se durmió él y se le cayó el rollo de la mano. Y él cita creo que un proverbio, ve a la hormiga o perezoso, mira su camino y sé sabio. Y él, cuando se levanta, usted conoce la historia, se levanta, sale apurado, pobre, y se va. Pero ¿qué pasó con él? Se había olvidado del rollo. Entonces dice, Cristiano se angustió mucho y volvió de nuevo. Ahí dice que al final pensó que se había quedado dormido en el senador que estaba en la colina, cayendo de rodillas, pidió perdón a tanto por tan necio. Dice, por tanto trecho que regresó, él perdió tiempo. Le hizo perder tiempo en peregrinar, volver de nuevo para atrás, empezar de nuevo, todas las cosas que ya había caminado, por dormirse. Dice,
Dice, y se reprendía a sí mismo por haberse sido tan necio como para quedarse dormido en ese lugar que estaba allí, solamente para tener un poco de reposo en el cansancio, nada más. No para que te quedes dormido un año o dos ahí, en el mismo lugar. Por tanto regresó, dice, y así, cuando él se había quedado dormido. Dice, oh, soy un hombre pecador por haberme dormido durante el día, por estar dormido en medio de la dificultad, por haber consentido a la carne, usar ese reposo para aliviar mi cansancio. Por eso el Señor de la colina lo había construido solo para el alivio del espíritu de los peregrinos. Y así sigue diciendo, ¿no? Y en una parte dice él, oh pecaminoso sueño, dice. Y así vemos muchos, amados, que están dormidos. Hace años se durmieron. Y creen que están vivos, amados. Y están dormidos. Así como acá en el progreso del peregrino. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y así es, amado, muchos están durmiendo. Se han dormido en su letargo. Nosotros lo queremos despertar y ellos dicen, no, un poco más de sueño. Romanos 13, versículo 11 al 14. Fíjese, este es un textazo que lo voy a buscar, si se acuerdan. Romanos 13, y este sí lo tengo que buscar, amado, porque no lo tengo. Versículo 11 al 14. Dice así. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a decir, vestidos del Señor Jesucristo. Y estas personas, algunos que supuestamente tenían este vestido, vemos que lo habían ensuciado. Fíjese, cuando esta persona, usted se pone ropa elegante y va a un lugar que está sucio, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a ensuciar, amado. Entonces dice eso, conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es así, amado. ¿Qué hace el vino? Pues se embriaga. Por eso que dice que no nos embriaguemos con vino, sino lleno del Espíritu Santo. De alguna forma, fíjese lo que hace la gran ramera, le da de tomar, le da placeres. ¿Para qué? Para que tome. ¿Y toma qué pasa? Le da sueño, si quiere dormir. O cuando fornica, o el hombre tiene fornica o tiene una relación con el hombre, ¿qué le da? Le da sueño. Entonces lo mismo, vas a fornicar con el mundo, toma con el mundo, ¿y después qué? Sueño le da. No tiene ganas de estar trabajando para las cosas del Señor. Entonces dice, acuérdese, ¿se acuerda lo que dice la parábola? Yo no veo ahí, pero la parábola creo que es en Mateo, si no me equivoco, 25, Mateo 25 es, versículo 13. Acuérdense de las parábolas de las 10 vírgenes. Yo lo tengo acá, creo que lo tengo anotado, pero no me da tiempo de leerlo todo. Pero acuérdense que es la parábola de las 10 vírgenes, estaban esperando que viniera este novio. La idea, para no estar ahí, fíjese, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25, versículo 4. Y uno dijeron, ahí viene el esposo, la que estaban orando y velando. Y le dicen, danos de nuestro aceite. Bueno, el asunto es que se habían dormido y querían que la otra le dieran el aceite. Ya lo vimos hace mucho en las parábolas, ¿no? El asunto es que estas se fueron a comprar, vino el esposo, o vino el señor, nos muestra, y fíjese, en una parte después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, le dijeron. Mas él le respondió y dijo, de cierto os digo,
que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La misma advertencia, vez tras vez, orad y velad. No sabemos la hora que el Señor va a venir. Puede ser como un ladrón en la noche, no sabemos. La idea es que el Señor nos quiere poner en la mente, estén sobrios, estén orando, estén velando. ¿Por qué? Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, siempre orando, siempre velando. No sabemos la hora que el Señor va a venir. Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37. Dice así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos digo, velad. Entonces la palabra vez tras vez, amado, nos muestra, vez tras vez, orad, velad, orad, velad. Está durmiendo. Amado, usted, el mundo ¿qué hace? Ruido, distracción, toda la persona se distrae. Vaya a una iglesia de esta, lo voy a decir sin pentecostal, carismática, vaya. Canta adentro el poderoso de Israel, están todos los muros de acá para allá. Sí, y que están todo el espíritu, y sí, y todo despierto, y usted lo escucha hablar. Y claro, si usted se duerme porque no sé, está con esos ruidos ahí, ¿sí? Predique, vaya a una iglesia sana y que está predicando la palabra. Y tiene una hojita así que se pinchan ellos para despertarse, ¿vio? Porque las cosas del mundo producen eso, amado. La carne salta y se quiere mover. Es así. No, amado, escuchen, ves la cosa hasta ahí. Cosas y están tan pegadizos que hasta el mundano le gusta la música de esas iglesias. Hacen así. Está re bueno el ritmo, dice. Sí, es así. Y es más, esa iglesia traen la música del mundo. Ahí usted lo escucha. Es el mundo. Y él lo escucha ahí. Hay dos caminos. Toda música mundana que la meten adentro de la iglesia. Y la gente dice, sí, sí. No, para no cantar lo del mundo, lo cantamos. No. ¿Por qué traeremos lo inmundo a lo santo, amado? Amén. No es así, no podemos traer eso. Pues no podemos, amado. Tenemos que orar, tenemos que velar para que el mundo no entre acá, no nos tome por sorpresa. No importa si somos 2 o 3. El Señor dice remanente, hay algunos que no han manchado sus ropas y van a estar conmigo cuando yo venga. Van a decir, ahí viene el Señor. Estuvieron orando, estuvieron velando, estuvieron esperándolo al Señor. Porque si no, Satanás nos va a hacer dormir. Nos lleva a la feria de las vanidades, amado. Y no hay salida, te empieza a meter así y muchos quieren volver y no pueden volver. No hallan el camino, se perdieron en el laberinto del mundo. Mateo 24 también, del 42 al 44 también habla, hay otra parábola. A ver si puedo ir. ¿Por qué no nombro todo esto? No, porque quiero que vean que vez tras vez el Señor nos advierte a no dormirnos. Mateo 24 del 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis la hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así tiene que ser usted, ministro. Como padre, debe cuidar a la iglesia. No importa si son 2 o 3 o son 10 o 100. Debe orar. Debe estar vigilante. Despertar. Así como el Señor se estaba durmiendo y dice, orar, despertarse. No pueden orar, estar despiertos una hora. Tenemos que estar ahí porque no sabemos la hora en que el Señor va a venir. Creo que, y nombrando a Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 2 al 11, dice así.
Voy a empezar del 1. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Vendré, le dice esta iglesia, como ladrón. No vas a saber a qué hora ni en qué día. Quizás sea como los días de Noé. Noé predicaba, vacía el arca y ¿qué hacía la gente? Está loco este. Vamos a comer, vamos a fornicar, a escuchar la música del mundo. Vamos a escuchar cumbia, nena. Ahí no pasa nada. Dios no existe, no va a venir. ¿Y qué pasó? Dios vino, amado. Hubo un diluvio. Y toda esa gente, ahora sí creemos. Pero dice que quizás, me pongo a pensar, porque ni siquiera lo leí, nada. Quizás en la misericordia y el amor y la humanidad de Noé, quizás le hubiera dejado la puerta abierta. Pero ¿sabe quién cerró la puerta? Fue el Señor. Porque quizás uno viendo a la gente gritar y dice, bueno, y ahora sí, apúrense que antes que... Dijo, ya está, se acabó, yo cierro. Yo soy el que abro la puerta y el que la cierro. Yo soy el que tengo la llave. Y es así. Hoy es el tiempo de gracia. La puerta está abierta. Y dice, por eso, orad, velad, no se duerman como muchos se han dormido. Y han quedado ahí atrás, amados. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No sé cómo es eso, amado, de verdad, pero aparentemente da a entender la Escritura que en un momento vino un dolor. Y vino el dolor y ya vino el parto y a correr. Debe ser algo así. Pero viene algo repentino, empieza a batear y ya está, y ya así. Y ya está, vino, no hay marcha atrás. No es que la otra semana que viene lo vamos a retrasar a que no, el día del Señor va a venir así. Viene ya viene, dice, al hospital, a ver, o ahí en el momento, hay gente que tiene ahí en el momento. No sabes, más o menos calcular por el tiempo. Bueno, estos tiempos, yo no digo que ahora, pero las ocasiones, los tiempos, no sabemos cuándo puede ser hoy, mañana, 100 años. El asunto es que debemos orar y velar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos puede sorprender como ladrón. Sí está la advertencia, oren y velen, no sabemos. Pero dice, al cristiano no le va a sorprender como ladrón porque él va a estar así. Todo el tiempo orando y velando, despierto con la mente, sobrio. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vez tras vez encontramos estas repeticiones y estas advertencias. Velad, estad despierto, sed sobrio, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación y con el yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para ira y sigue hablando. Que nos animemos con estas palabras, dice Pablo ahí, vez tras vez. Entonces las Escrituras nos muestran constantemente, amados, que estemos orando, estemos velando, atentos, porque no sabemos la hora en que el Señor va a venir. Hay otro libro que tengo en pequeña biblioteca, que es La tentación, o sea, lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. Y fíjese, lo que en una parte dice John Owen, en una parte dice, John Owen dice, pues lo dejo el libro ahí. Dice, debemos velar para no caer en un estado de sueño espiritual. Y tiene una página ahí larga, y lo que dice ahí, después lo dejo acá. Pero dice, como ya señalamos previamente en el capítulo 4, si descuidamos la comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Entonces, cuando usted está en comunión, está hablando, están las cosas del Señor, siempre está despierto, siempre está atento. Y nos volvemos formales en el ejercicio de nuestros deberes cristianos, y el peligro está cerca. Este es el tiempo cuando es muy necesario velar. Si usted se encuentra en ese estado, despiértese y mira alrededor.
su enemigo está cerca. Usted está en peligro de caer en una condición espiritual, la cual lamentará por el resto de sus días, dice John Owen. Pero es una advertencia que en un estado peor pudiera desarrollarse. O sea, se puede agravar todavía esto. En Getsemaní los discípulos estaban física y espiritualmente dormidos. Entonces les dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Y sigue siendo Owen. Sabemos que estaban cada uno de ellos a la hora amarga de la tentación y no velando como debería, entró de inmediato en ella. ¿Y qué pasó? Bueno, sí, vinieron, Pedro no lo conozco, señor, no sé quién es, no. ¿Qué dices, mujer? Y dijo un par de cosas. Y después se tuvo que lamentar. Se dijo, oren, velen para que no venga la tentación, que prueben, ¿tú eres cristiano? Sí, soy un cristiano, soy un seguidor. Es así, amado. Y él lo negó. Si yo le voy a decir algo, pero los que estaban ahí dicen, no, tú eres uno de ellos, te conocemos. Ellos sabían, por más que decían, no soy, decía pobre Pedro, no soy. Tenían pobre miedo como tendríamos nosotros. Pero la gente sabe que usted es cristiano, la gente sabe que usted es cristiana. Entonces, por más que niegue o diga, o que calle, por más que no lo niegue, porque más adelante vamos a ver acá, la Apocalipsis dice, aquel que me negare, yo lo negaré también. Pero hay un tiempo de gracia, amado, porque sabemos que el Señor después lo restaura, Pedro. Pero tuvo un arrepentimiento verdadero. Porque después lo vemos en Hechos 2, primera de Pedro y segunda de Pedro, que nos muestra que sus obras fueron completadas. Se arrepintió él de no haber orado y velado, de haber confiado en la carne como confió esta iglesia de Sardis. Tenemos las murallas, estamos allá, no van a llegar. Dice que el enemigo en esta iglesia, en esta ciudad, vinieron por así escondiéndose por los lugares y se fueron metiendo de noche, ellos estaban así y entraron y los tomaron. Y 2 veces pasó esto. Porque ellos se confiaron que estaban en una montaña y que ahí no podían llegar a ese lugar, a esa montaña. Llegaron igual. Entonces, orar, no confiar en la carne como se confió Pedro, quizá. Y sigue siendo Owen ahí, la novia que está en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 8. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas de esa novia que decía que, hablando del Cantares, dice que estaba esperando al novio, al amante, que le dice algo así? Hay una canción incluso de eso. Dice, estaba dormida e indispuesta para abrir la puerta de su amante, así dice. Así dice en el Cantares. Para cuando se levantó, ya que su amante se había ido y se fue, solo después de mucha tristeza y dolor que volvió a encontrarlo. Y así dice Owen, de la misma manera los creyentes pueden tener un sueño espiritual y sentirse muy indispuestos y despertarse para buscar la comunión con Cristo. Es así, ¿se acuerdan? Dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde que alguien le ha visto? Y le había bien. Y se fue el Señor. Es así, amado. Entonces, y así mucho. Fíjese cuando David, no sé si se acuerda, cuando dice que estuvo durmiendo todo el tiempo y se levantó y se fue al techo. Y había una señorita, una doña que... La tentación, ni siquiera fue a pelear. La batalla se quedó durmiendo, dice. Una parte dice en 2 de Samuel capítulo 11. A la tarde se levantó, no a la mañana, durmiendo todo el día. Mientras estaban peleando, ¿y él qué pasó? Y claro, vino la tentación y lo encontró por no orar y no velar. Entonces, amado, debemos hacer eso. Debemos orar, debemos velar. Hay elementos de gracia. ¿Cómo lo hago? No, amado, tenemos muchos elementos de gracia. El Señor nos ha dejado la oración, la comunión, la iglesia, los hermanos. Pasa que hay mucho tiempo para cosas del mundo. Y después para las cosas del Señor. Que larga estas prédicas del pastor Daniel, 1 hora y media. No, eso para usted que no tiene el Espíritu, para aquellos que tienen el Espíritu, cuando termina la prédica, ¿esto ya terminó? ¿Se acabó esto? ¿Cómo es esto? Yo pensé que recién había empezado, porque el Espíritu se regocija, amado, en las cosas del Señor. Estas cosas para mí son como una cucharita nada más, de un banquete que viene. Estar con el Señor, hablar del Señor, así se regocija nuestro corazón, amados. Tenemos que hablar de estas cosas. En Apocalipsis 16:15 lo mismo dice, que debemos estar orando y debemos estar vigilantes. La idea también en el griego es ponerse de pie para ver si viene. Así como usted espera el colectivo, viene. Hasta hay un cosito en la aplicación a la que hora viene.
Bueno, la Biblia nos muestra, dice, esta es la señal de los tiempos, no sabemos, pero oren, velen, estén atentos, no sabemos cuándo el Señor va a venir. Que no nos encuentre como esas vírgenes que estaban dormidas, amado, que decían que eran iglesia, o como ese que decía que estaba ahí, que formaba parte ahí, y dice, no tiene las vestiduras, no te conozco quién eres. Así que el Señor nos encuentre, vamos a decir, porque dice, no he hallado tus obras completas. O sea, nos habla, amado, no de una santificación por obras, sino de la santificación progresiva nuestra. Debemos lograr esa obra, sería esa madurez espiritual. No me puedo quedar siempre lo mismo. Debo crecer. Es así. Debo madurar en el Señor. No puede pasar el tiempo y estar siempre en lo mismo. Debo crecer. Y es así. Y muchos quizás empezaron a relajar moralmente. Ya no luchaban, le daba lo mismo. El pecado. Quizás algunos volvieron para atrás. Total, se empiezan a quedar en un relajamiento. Y cuando usted deja de orar y velar, la tentación empieza a cobrar fuerza, porque no hay nadie que le frene, su mente no está en el Señor, pensando en las cosas así, entonces dice, ¡ay! Un taller para pensar cosas, está libre, no está el Señor ahí en esa mente, en ese corazón, está libre, voy a venir, y usted cede la tentación, al pensamiento malo. ¿Por qué? Porque su mente no ora. Cuando usted está orando, ¿dónde está su mente? Dígame, ¿en la cosa del mundo? No. Está así, Señor, sí, orando en las cosas, y hablando, y va para allá, como dice el Salmo 1, todo el tiempo. Ahí, no en un momento, todo el tiempo. No es que está con la Biblia, pero está con la voz, mente, Señor, aquello. Siempre está el Señor. Amén. Es como Enoc, camina con el Señor todo el tiempo. Está en el Espíritu. Es así. Y no hablamos de cosas raras de estos carismáticos. Hablamos de verdad, de una vida con el Señor. El Señor dice, yo soy santo. Sé santo también. Porque Él vino a buscar es una iglesia santa, amado. No en nuestra fuerza, sino en la justicia y santidad de Cristo. Pero si nosotros estamos ahí, debemos procurar. ¿Sabe por qué le iba a decir? Porque nosotros no estamos glorificados. Aún tenemos deseos, aún tenemos tentaciones, aún tenemos pecados. Pero a diferencia del mundo, tenemos el Espíritu del Señor, el poder de Él, para vencer todas estas cosas. La muerte, la pobreza, la tristeza, la tribulación de un familiar, gente que se va. Tenemos el poder del Espíritu, la palabra, la esperanza, la fe, que nos animan, Señor, estoy con vosotros, aliéntense, porque estoy hasta el fin del mundo con ustedes. Pero Satanás nunca va a atacar una iglesia dormida. ¿Para qué va a hacer ruido? Despierten. Están durmiendo ahí. Se van a despertar, dice Satanás. Déjalo que duerman. Entonces así, amados, había muchos entonces que se habían dormido. Y la advertencia es fuerte del Señor. El Señor le dice, acuérdate, o sea, haz memoria, que estemos velando, y que obedezca, que pongamos, fíjese, esta iglesia estaba casi a punto de morir, y aún así en esa coma espiritual el Señor viene hasta lo último, fíjese, a que se puedan despertar. Dice, ¿cómo? Está a punto de morir esta iglesia. ¿Y tiene misericordia, Señor? Sí, amado, lo ve en la cruz. Habían dos. Estaba el Señor y estaban a punto de morir. Uno allá y no se arrepentía. Y el otro acá, a punto de morir en la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Después habló y dijo, no, que esto, que... Y él dijo, no, nosotros nos merecemos. Y de alguna forma confiesa su pecado. A punto de morir como la iglesia de Sardis. Estás a punto de morir. En coma espiritual. Pero aún el Señor se acerca en el lecho de la muerte de esta iglesia y le dice a esta iglesia que está moribunda, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete, ponte a cuenta conmigo. Y es así, amado, había un grupo ahí, pero también había un grupo fiel. Entonces hoy es el tiempo de gracia. Si usted pertenece o es un miembro de esa iglesia de Sardis, hoy es un tiempo donde se puede levantar. No mañana, hoy. Despiértate tú que duerme y te resplandecerá Jesucristo.
Amados, que no nos empecemos a relajar porque tenemos las doctrinas de la gracia, porque sabemos esto, porque vemos a otras personas que se están durmiendo, porque vemos a otros que se van quedando. Entonces nosotros sí, no que nos alentemos, que nos levantemos, que advertamos a las otras personas. Lo que dice Judas, algunos alentados, despertados, a otros, pero tampoco contaminéis con la ropa de ellos. Sí, ayudarlo, dice Judas 1:23. Y al que está caído, levantarlo, pero cuidado. No te contamines con lo que dice. Si quieren. Despiértate tú, dormilón, como le dice el contable. No, sí, no, un poquito más de sueño. No te metas en el... Bueno, entonces sigo mi camino. Cuidándome de que me pase tampoco, porque me puedo llegar a dormir como se durmió Cristiano ahí. O como Pedro, como los discípulos que se durmieron ahí. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué es todo esto? Porque hoy dicen, no, Dios es amor. Dios no nos puso para... No, escuchen, voy a tocar un tema que a muchos les va a molestar, quizá. Dicen, no, que nos llevan el rapto. No, amado, si nosotros queremos el rapto, pero en un rato secreto pretribulacional. El Señor viene, nosotros vamos, lo recibimos y viene. Y viene un juicio. Así de sencillo es. Y viene un juicio a las naciones. Sí viene un rato, un rabón que viene, es como salimos a recibirlo y bajamos con él. No habla de nada de un tiempo. Pero fíjese, eso va a ser en la segunda venida. Pero acá vemos otra de esos juicios, vamos a decir, temporales en esa iglesia que viene. Porque es así, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo de repente, pues si no velas, fíjese, vuelve a tu mente. Toda esta persona habían recibido información. Eran oidores, pero no eran hacedores. Recibiste información, acuérdate de la información y haz esto. Entonces recibiste oído y guárdalo y arrepiente. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, dice, unas pocas personas que ahí dice. Ahora vamos a ir a esto. Escuchen, amado. Antes de hablar de los fieles, ayer estuve hablando y predicando a alguien y me acuerdo justo de esto. Hay una parábola en Lucas 15, no sé si se acuerdan, no me da el tiempo de explicarla, pero aquellos que conocen un poco de escritura saben de la palabra del hijo pródigo. Se fue, le pidió al padre todo, yo le voy a parafrasear rápido, le pidió todo, la mitad de los bienes, le pidió la mitad de los bienes, o lo que le respondía él fue, se gastó todo ese dinero en el mundo, mujeres, placeres, vino, todo lo que pueda ofrecer este mundo. En un momento se le acabó el dinero. ¿Y qué pasó? Quiso, dice, en un momento tenía hambre. Dice, tengo hambre. Y allá los jornaleros tienen para comer y yo no tengo para comer. Y él ansiaba comer, incluso lo que comían los cerdos ahí, para él era algo asqueroso para el judío hacer eso. Lo estoy resumiendo el relato. En Lucas 15 lo puede encontrar. Y él dijo, volveré con mi padre. Pero en una parte me llama la atención que dice, volviendo en sí. La palabra en el griego, koiné, volver en sí, es volver de un estado de locura. Y eso es lo que hace el pecado, amado. Las personas andan locas en el mundo. O sea, no son sobrias. Usted mire una persona y de verdad, personas de 40, 50 años, y usted no la ve madura, no la ve sobria. Y entonces... Pero él dijo, y volviendo en sí, se acordó, fíjese, por eso dice, acuérdate, dice Apocalipsis acá, fíjate, acuérdate de lo que has recibido. Apocalipsis capítulo 3, acuérdate de lo que has recibido. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Y volviendo en sí, se acordó de su padre. Volveré, dice. ¿Sabe qué es la palabra volver? Metanoia, arrepentirse. Eso es volverse del chiquero. Me voy a volver del chiquero. Me acordé, como dice Apocalipsis, lo que tenía con mi padre. Me dejé engañar por el mundo, los placeres, las mujeres, todo lo que ofrece este mundo, esta feria de vanidades. ¿Y qué hizo el padre? Lo rechazó. No dice que miraba, estaba esperándolo, amados.
Es más, dice que después que volvió, dice, lo recibe, él se levanta el vestido y corre. Eso era una vergüenza. Era vergüenza que hiciera el hombre, el padre, eso. Y él corrió, el padre a abrazarlo. Hizo fiesta, le puso un anillo, mató un mejor cordero. Y esta es la parte que quiero leer. Lucas 15:24. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse o a hacer banquete y fiesta. Hubo una gran fiesta. Dice que hasta los ángeles hacen fiesta. Se ponen contentos los ángeles. Imaginen en el cielo un pecador que se ha arrepentido. Pero no la fiesta del mundo. Cumbia nena. Tambó. No esas cosas. Fiesta porque un pecador se ha arrepentido, porque un pecador no va a ir al infierno. Un pecador ha sido arrebatado de las llamas del infierno. Pero este mundo está ciego. Este mundo, Satanás le ha tapado el ruido con el camino al infierno, la cumbia nena, esa cosa que dice que no se entiende nada, que dice del Bonnie, y todo escuchándose esa música que uno no sabe ni qué es, sus oídos tapados por esas cosas, no pueden oír. Uno le habla el evangelio, le habla perdón de pecado, de la cruz que Cristo vino a morir. Así hacen, porque no entienden. Satanás le tapó, le cegó los ojos del entendimiento, los ha dormido, los ha matado y los va a matar, los va a llevar con él al infierno. Por eso que siempre debemos predicarle. El Señor dice, acuérdate de esto, y si usted se ha dormido ahí en la cuna de Satanás y Satanás le ha engañado, Satanás no va a ir ahí, usted está dormido, está ahí. Usted está esperando la segunda venida en ese sepulcro, como dice Daniel 12, versículo 1 y 2, donde se va a levantar ese día y va a decir, ¿qué pasó acá? Dice, y se va a sorprender. Y muchos se van a levantar quizás en los sepulcros, a uno para alegría, la venida del Señor, la trompeta sonó. Y otros dicen, no, era verdad esto que hablaba este predicador. Vino, esto se aconteció. Amados, Dios es veraz, Dios no miente. Dios dice las cosas que van a pasar y pasaron. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Si usted pertenece a este primer remanente de ahí. Pero también el Señor nos muestra acá que hay otras personas ahí, amados. Fíjese, había un grupo fiel. Dice así. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mi llamado como ministro ya fue hecho. ¿Qué le dice? Escribe al ángel de Sardis. Bueno, ya hice la primera advertencia que me dice el Señor. Arrepiéntete, vuélvete. ¿Cómo dice Isaías 1? Ponte a cuenta con Dios. Y tus ropas serán emblanquecidas como la blanca lana. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo que puedes, como dice Isaías 55, creo 7. Hoy es el tiempo que puedes buscar al Señor. Mañana no sabemos. Acá en el barrio vez tras vez escucho que gente que muere. Hoy está y mañana murieron. La gente dice, no, murió. Se fue con Dios. Mentira. Si no durmió en el Señor y vivió una vida santa, apartada para el Señor, se fue al infierno. ¿Cuántas personas yo digo, no, está con el Señor, dice? O está con... No, amados. No, ¿sabe por qué? Porque los vimos que vivían una vida como este mundo. No están con el Señor. Entonces, el Señor dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Fíjese, no dice, uy, yo quería una iglesia victoriosa y llena con 100 personas. No, siempre vez tras vez dice, bien, siervo, en lo poco me fuiste bien. Tienes unas pocas personas. O en nuestra puerta dice, hay 7.000 que no han doblado la rodilla. Siempre son pocos. No os afanéis, manada pequeña. No afanéis, manada pequeña. Ahí vez tras vez los vemos. Claro que nosotros lo vemos así. Es como el contador que dice, ¿cuánto tenés? No, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Ah, pero ¿qué por día? Sí. Pero cuando usted lo ve a lo largo, si usted junta 1.000 pesos y lo ve a lo largo de 7.000 años, 6.000 años, esos 1.000 pesos que junta, entonces fíjese, esos poquitos que va salvando, así sean 5, 10 años, 15, en una iglesia sean pocos,
cuando eso se suma, usted vea, dice Apocalipsis, que usted mire y dice, una multitud que no podía, me hacía así, y no veía, ve cuando usted ve el mar, y ve y no le alcanza más el ojo. Así. Claro, ahora vemos 2 o 3. Parece que el Señor, como que vamos perdiendo, ¿no? Y que el enemigo parece que va ganando. Pero no es así, amado. Hay una manada pequeña. Y el Señor dice que sabe quiénes son. Y vamos a saber por qué saben. No porque nos comportamos bien o porque fuimos más inteligentes que los demás. Vamos a ver que el Señor nos tenía sentado en un libro de la vida, amado. Y entonces eso nos tiene que hacer a nosotros agradecidos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, en la iglesia, que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Escucha, no somos dignos porque dice, bueno, andan en santidad, entonces soy santo porque soy yo santo. Sí, se merecen estar conmigo. No, somos dignos porque Él es digno y somos santos porque estamos en el santo. No por nuestras vestiduras, que son las vestiduras de Él porque nosotros estamos en Él. Y cuando estamos en Él, entonces sí, por el Padre somos dignos. Dignos. ¿Por qué? Porque en el Señor, no por nosotros. Entonces había un grupo fiel, un pequeño remanente, que ya tenía estas vestiduras blancas que vemos acá. Escuche, si usted no tiene estas vestiduras blancas o de la justificación, hoy es un tiempo de gracia. Puede sacarse ese ropaje viejo, o como dice en una parte, creo que el apóstol Pablo dice, revestidos de Cristo, o sea, y despojados de la vieja vestidura. Entonces, esa es la vestidura blanca. ¿Qué es blanca? ¿Qué representa lo blanco? Santidad. Yo tengo un saco por ahí que es blanco. ¿Sabe por qué me gusta? Porque representa algo que el Señor me va a dar. Por eso me gusta ese saco. No porque es así o así. Es porque es blanco. Y no porque esto pues lo usa aquella persona, lo usa el vinegiro, lo usa no sé quién. O el que revolea el saco. Es porque es blanco. Y representa lo blanco la pureza. Yo sé que esto que voy a decir no se hace más, ¿no? Pero aquellos que tienen años se van a dar cuenta. Cuando una mujer se iba a casar, una novia, ¿qué se ponía? Un vestido negro. Se ponía un vestido blanco. ¿Por qué? Porque representaba la pureza. Esa mujer era virgen. Llegó virgen al matrimonio. Entonces representaba, ¿qué cosa? La pureza. Hoy, bueno, pues sí, se visten todas de blanco porque ya es una tradición. Nadie se va a poner... Pero sí, pero el blanco es la pureza. O sea, representa la santidad. Y aunque ahora tenemos una santidad posicional, aún sí nos ensuciamos, amados. Por eso dice que nos lavemos las manos, los pies. Claro, porque andamos en un mundo que es chiquero, a veces nos contaminamos, a veces se nos sale una palabra, un pensamiento. Pero llegará un momento en que esas vestiduras serán completamente en la glorificación limpias y santas. Pero ahora debemos procurar andar con esas vestiduras que no se ensucien, que no se manchen. ¿Es así o no? Es así, cuando venimos acá nosotros procuramos limpiarnos, arreglarnos, ponernos lindos para el Señor. Hasta que uno me mancheo, a ver por qué, porque el culto. Bueno, tiene que pasar en el sentido espiritual también eso. Sentido espiritual también, procurar no que me mate la vestidura, así porque es así el Señor, guardándonos para el día irreprensible que vendrá, vuestros cuerpos y vuestras almas. Y dice el Señor, y andarán conmigo. Bueno, ya voy a andar cuando Él venga, ¿no? Debemos andar como Noé ahora, con el Señor, caminando, como Enoch, perdón. Sí, ahora caminando. Y Él nos promete, y andarán conmigo. Imagínense cuando venga o vayamos al cielo, y el Señor va a andar con nosotros caminando, vamos a andar por ahí con el Señor. Pero ya, amados, ¿cómo me puede decir que quiere andar con el Señor con vestidura blanca cuando anda en el chiquero, anda en el mundo, se ensucia, habla como el mundo, escucha la música del mundo? Y si lo hace el mundo no hay problema, porque lo hace el mundo. Pero no me venga a decir como cristiano, como cristiana que es cristiano y anda escuchando las cosas del mundo, hablando como el mundo, fornicando, tomando, hablando mal de las personas y después me dice que es cristiano. Porque el mundo sí hace estas cosas porque es del mundo. Estoy hablando de los que se dicen ser cristianos, que dicen que andan con el Señor.
Después andan comprando recitales para ir allá a escuchar música del mundo. Ah, pero soy cristiano. No, no es así, amados. Y esto no se llama juzgar, ¿eh? No, porque no podemos juzgar. El que está en el mundo, ¿quién no escuchó la música del mundo? ¿Quién no habló como el mundo? Todos, amados, y somos sacados del mundo. Pero no seguimos en eso, porque no pertenecen al mundo, dice el Señor en Juan 17. No son del mundo, los he guardado yo, y ninguno se va a perder esos padres que me diste, porque estamos en las manos del Señor. Es como un padre amado que va a venir con un chico así, y nos lleva al Señor. Ahora se suelta de la mano del Señor, claro que se va a ir, le va a pasar muchas cosas, como un nenito usted lo descuida, le pasan cosas. Debemos estar asidos del Señor. Entonces dice, vestidura blanca porque son dignas porque el Señor nos tiene ahí guardado en Él, pero no por nosotros, ¿sí? Entonces, amado, que no nos pase como esta iglesia había perdido de alguna forma este testimonio externo, porque de alguna forma internamente dejaron de orar y de velar, y lo que hay adentro de nosotros después se manifiesta por fuera, porque empieza de adentro. Y eso, pues, hay una parte, no sé si conoce, cuando dice en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 4, 21 al 22, donde una madre le pone a uno de sus hijos, no me da tiempo, le pone Icabod. Eso significaba sin gloria. O sea, porque estaba triste la madre, no me da tiempo de hablar, pero sí representaba una tristeza, una pérdida, que no había gloria, no había alegría. Entonces en la palabra aparece esa palabra Icabod. Esta iglesia tenía algo así como Icabod, o sea, la presencia del Señor no estaba, se había ido. Sí, tenían nombre que hablaban. ¿Cuántas iglesias ustedes la escuchan y dicen, ¡ay, padrastro! ¡Ay! Gritan como ahí desaforados y como dicen que son profetas y que traen y gritan ahí. Dicen que tienen el nombre del Señor, amado, pero están muertos. Muertos. No está lo que dice la Biblia, el Shekinah, la presencia del Señor. ¿Y cómo se da cuenta? Porque el Señor hablaba. Desde el púlpito tiene que salir la palabra del Señor, no la mía. Esta iglesia se había vuelto de alguna forma en un letargo, se había adormecido, estado en un estado, vamos a decir, profundo de sueño. Si usted ve la palabra letargo o ahí, significa un sueño prolongado, largo. Esa es la palabra letargo, que está caracterizado, yo busqué la palabra del estado patológico, que significa un estado de sueño profundo. Investigué un poco sobre eso y significa propio de algunas enfermedades nerviosas e infecciosas tóxicas, somnolencia, inactividad. Estoy cansado. Tengo fiaca. Un poco más de sueño. Qué aburrida estas cosas del Señor. Ahora una maratón de Netflix, ¿sí? Me la pongo 10 veces la serie y me la veo. Y la vuelvo a ver de nuevo. Me voy a ver la película. Sí, eso sí me entretiene. Pero las cosas del Señor me cansan los 15 minutos. No, amado. Eso es somnolencia, inactividad, modorra. Y otras cosas sinónimos que representan, vamos a decir. Y esto hace que no tengamos una vida de un servicio fiel para el Señor. Porque me da fiaca estas cosas a mí del Señor. Y eso es lo que va haciendo que una persona no avance. Se queda ahí quieto, me agarra sueño, me aburre esto. Son aburridos los cristianos. Entonces empiezan ese letargo espiritual, amado. Y la persona que se empieza a dormir, no tiene fe, no va a testificar y no va a vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque no está dormido, amado. Es así. Y amado, era el mismo ejemplo que casi de Efeso. Habían perdido su primer amor. Fíjese, dice que el que tiene las 7 candeleros, las 7 estrellas, la estrella que brilla, los candeleros. Cristo tiene las 7 iglesias ahí. ¿Y qué es una iglesia? Bueno, algo que debe alumbrar. ¿Y qué es la palabra en Salmo 105? Lámpara. La lámpara. Esa es, ¿qué dice Pedro? La antorcha. La palabra que resplandece. Esa es, amado. Esta gente no había, no era lumbrera, esta gente no era sal. No molesta al mundo. Está quieto. Yo digo, predíquele de Cristo, a ver cómo la gente enseguida se molesta. Pues somos sal. Tírele ahí, córtele, le estoy hablando de cosas espirituales. Con la espada de Cristo, hágale una corte
porque dice que tenemos la espada. Y tiene un poquito de sal que es usted, a ver qué pasa. Háganle un corte con la espada de Cristo, si me entiende lo que hablo, y tiene sal. A ver qué pasa. Y un poquito de calor de la luz de la palabra, de cómo grita. Se molesta la carne. No le va a gustar, amado. No le va a gustar. Reprenda al sabio y le va a alabar. Porque sí, verdad, hermano. Me descuidé, me dormí. Gracias por es así. Nosotros no. Y se despierta usted. ¿No le ha pasado? Entonces así debemos alentarnos y despertarnos nosotros. Hermano, no podemos dormir. Judas 1.23 dice, aborreciendo aún la ropa. ¿Por qué? Porque algunos se habían ensuciado estas ropas, amado. O sea, quizás se contaminaban con las costumbres paganas. Vení para acá, escuchamos allá. Vamos a esta iglesia que no pasa nada. O vení con nosotros. Ah, siempre el culto. Qué aburrido. Un día nos podemos acá. Vamos para allá. Vamos para la playa un poco. Total. No, amado, no sabemos a qué hora viene el Señor. Fíjese que cuando aparecía el Señor, ¿cuándo era? Y el primer día de la semana, dice. Pasa a vosotros, decía. Y cuando estaban reunidos, pasa a vosotros. Y dice el libro de Apocalipsis que Él se pasea ahora hablando. Está en la iglesia, amado, aunque nosotros no le veamos. Entonces no debemos contaminarnos quizás con las costumbres paganas como ahí, idólatras, lo que sea, en nuestro oído, nuestras vistas. Quizás como ahí, como Jezabel, como Baal. Siempre Satanás va a tener algo. En este caso, se durmieron y quedaron ahí quietos, dormidos, amados. Debemos orar y velar para que nuestras ropas se mantengan bien, limpias para cuando venga el Señor. En Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, entonces uno habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14, Apocalipsis 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, no que se fueron en un rato secreto. Estuvieron en la tribulación, padeciendo. Pregúntale a toda esta iglesia cómo padecieron y murieron. A ese se lo llevó un rato. Padecieron, sufrieron. Dice, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? Por sus obras. En la sangre del Cordero. Ahí es donde nos podemos limpiar nuestras ropas sucias por el pecado, por el chiquero. En la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de todo pecado. Nos hace acepto ante el Padre en el amado. Así, como si no hubiéramos pecado. ¿Se entiende? Como si no hubiéramos pecado, no que no pecamos. Y la has emblanquecido en la sangre del Cordero. Y es así, amado. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, lo mismo habla de la vestidura. No, que soy cristiano. No, guarda tu vestidura que se te dio. Manténlo así. Yo me acuerdo, yo no tenía guardapolvo cuando era chico. Era muy pobre. Delantal. Sí, delantal. Acá le decimos guardapolvo, delantal. Eso que se ponen los chicos blancos o los médicos. Pero aquello que tenía, tenía uno, me acuerdo. Y cuando era grande me quedaba chico, así. Y combinamos así, ¿no? Era poponchito. Y era así, pero lo tenía que guardar, ¿sabes por qué? Para que no se ensucie. Tenía que durar del lunes al viernes. Uno. Y no tenía esos de marcas que tenían los demás. Esos que te dan en la escuela tenía yo. Porque no era mío. Me lo habían dado. Así la vestidura que tengo es de Cristo. No es mía, me la dieron. Y me la debo guardar como me así. Porque no es mía, me la regaló y yo no valoraba. Es lo único que tengo. El otro lo ensucia, mamá, toma acá. No le costó. Yo no tengo, me lo tenía que guardar, en serio, no ensuciarme. Es así, amados. Estamos en un mundo donde no podemos ensuciar. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello vi bajar el altar las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Fíjese, ¿por qué habían muerto? A causa de querer guardar la palabra de Dios, los mataron. Y por el testimonio que tenía. Palabra de Dios, testimonio. No que, sí, no te hago obra, no pasa nada. Eran personas que habían querido llegar a la palabra de Dios, padecieron por eso, por el testimonio que tenía, y clavaban la gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo,
y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo recibieron? Presta atención a la vestidura blanca. No, porque es la oración de entrega en la campaña. Fíjese, es verdad que ahora tenemos la salvación, pero hay una promesa. Si usted dice que tiene esta vestidura que se le ha dado ahora, pero no tenemos la glorificación, dice, ¿cuándo se le dio esta vestidura? Fíjese, cuando habían muerto por causa de la palabra y el testimonio, y por causa de la palabra y causa del testimonio que ellos habían muerto, se le dieron recompensa. Promesa ahora. Yo soy salvo. Pero vivís como un cerdo. Tus ropas son de mendigo. O sea, ¿cómo es así? Sí que ahora nos ha dado esa promesa y tenemos que mantenernos ahora limpios. Y no por nuestras fuerzas, nuestras obras, sino que tenemos el poder del Espíritu. Pero algún día tendremos como una vestidura que se llama glorificación. Completa, ya tenemos esa santificación. Veo que la recompensa de esta vestidura blanca, ¿por qué venía? Fíjense, habían sido martirizados por predicar la palabra de Dios y por mantener un testimonio, o sea, una vida cristiana, no de boca, sino de vida. Y por eso se le dio la túnica blanca, la recompensa de la vestidura blanca. Porque en este mundo, amado, tenemos esa que lamentablemente tenemos esta que tenemos ahora en Cristo. O sea, lamentablemente que en este mundo que nos manchamos, ¿no? Pero llegará un momento donde tendremos una vestidura completa en el Señor. Dice entonces, no sé el tiempo, pero tienes unas pocas personas artes que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y porque son dignas, dicen. Entonces, fíjese, voy a tratar de adelantarme porque estas vestiduras blancas no es por nosotros, es de la justicia de Cristo y de todo, o sea, de todos aquellos que han sido redimidos en el Señor Jesucristo. Voy a tratar de apurarme. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de vida. El que venciere será vestido. Y es verdad que tenemos ahora la justificación. Si tenemos la justificación y somos santos en Jesucristo, debemos mostrar esa santidad, apartándonos del mundo, ¿sí? Y él dice, y le daré esa vestidura. Entonces cuando llegamos, ve cuando se egresan se le da un coso así, que han egresado, un cosito, un gorrito, ¿no? Bueno, es así, pero hay que vencer. Ves tras vez, lo ve acá, la piedrita con un nombre nuevo, la corona de la vida, la vestidura, promesas, que el Señor dice, te voy a dar esto, vence, corre la buena batalla, soldado fiel, pelea, la armadura, guárdate del mundo. Es así, amado. Y él será vestido de vestidura y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré. Escuche, me voy a tratar de apurar en esto porque esto del nombre de la vida, o no borraré el nombre, lo vamos a ver vez tras vez en Apocalipsis. Creo que este es uno de los que aparece acá. A mí no me da tiempo en Éxodo capítulo 32, versículos 32 al 33, aunque yo lo tengo acá. Denme unos minutos más, porque esto es importante y hay un malentendido con esto. Éxodo capítulo 32, dije. Capítulo 32 al 33. Dice así. Que, bueno, el Señor se había molestado, ¿no? O sea, con el pueblo, ustedes saben, ¿no? El que habían hecho el becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces en la parte dice 32 de Éxodo, que perdones hasta ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, raeré yo de mi libro. Presta atención a esto porque no aparece solamente en Apocalipsis, aparece también ahí, aparece en otra parte, creo que es en Deuteronomio, capítulo número, bueno, yo lo tengo acá, no lo tengo anotado acá, pero es Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 en adelante. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia de tribu o de corazón que se apartare hoy del Señor nuestro Dios para ir, escucha, a servir a otros dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, el que se bendiga en su corazón diciendo,
tendré paz. Escuche, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y a fin de que de la embriaguez quite la sed. No querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor, su celo sobre tal hombre, y asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Y Deuteronomio 32, 29, versículo 18 al 21. No querrá perdonarlo el Señor, versículo de Deuteronomio 29, versículo 20. Entonces me dice que lo borrará de su nombre debajo del cielo, y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de la ley. La vez, ahora vamos a ver qué significa esto, porque no significa que la salvación se pierde, ¿no? Pero el asunto es que vemos, no solamente en Apocalipsis, sino que lo vemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez, que aparece que el Señor los iba a sacar. Creo que en el Salmo capítulo número 6 también, que ahora no lo encuentro bien. Y hay otros textos más, ¿sí? Pero aparece, amado, yo voy a explicar un poco qué significa esto para no perdernos. El libro de la vida, para que puedan entender de una forma, no es que es un libro de vida, que Dios tiene un libro, pero así como, vamos a decir, en tu país, Colombia, en Argentina, hay un libro, o vamos a decir, un número que aparece, ustedes lo ven en Mateo, una genealogía, es donde están asentados todos los que pertenecen a esa nación, ese pueblo. O sea, la idea es un registro de la ciudadanía, un pueblo. Eso es lo que se daba a entender el Señor. En el Antiguo Testamento le daba a entender que Él los iba a sacar, los iba a borrar de su pueblo, los iba a sacar de ahí. Pero no porque lo iba a hacer así, lo tachas, porque vamos a ver que estos estaban desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto es importante que podamos entender, amado, porque no es que venía de acá, sino que vamos a decir, en esos libros estaban asentadas todas las obras que hacían las personas, tanto las obras, o digo, obras cívicas también, trabajo, todo que está ahí, está asentado como un libro de la vida, veo que está ahí. Por eso que ellos mantenían eso. Yo tenía que hablar más y más de esto, porque Mateo lo tenía bien en claro, aunque no tenían registro, ellos lo tenían, se lo iban pasando. Lucas creo que lo fue heredando, o sea, Lucas lo fue escuchando, juntando información de acá. Pero Marco la tenía, perdón, Mateo la tenía clara, porque de ahí es donde sabía que venía Jesucristo, ¿sí? Entonces es importante que podamos entender eso. En sí sería, vamos a decir, para que podamos entender ese registro celestial donde Dios tiene a estas personas y los tiene ahí. Escuche, y no es que la salvación se pierde, porque por ahí me dice, no, y escuche, dos cosas quiero aclarar, y son muy importantes, muy importantes. Dice, hacer esta oración de entrega y ahora vio la oración regeneracional de ahí del arminiano, y el Señor te va a anotar en el libro de la vida. No, amados, porque dice que estos nombres estaban registrados antes de la fundación del mundo, o sea, predestinados. O sea, ¿y a dónde? Bueno, que estamos estudiando recién en parte de la confesión de la soberanía, no, del decreto de Dios, que están predestinados de antes de la fundación del mundo. No se puede, Padre, aquello que me diste tú. Entonces están ahí anotados. Escuche, y no es que te anotan en el momento, si la persona toma la decisión o no. No es que, entonces se anotan porque la persona decidió elegir. ¿Sabe por qué vienen a Cristo? ¿Y por qué están ahí? Porque antes de la fundación del mundo ya estaban anotados ahí. Lo que iban a perder. Esto es algo fuerte, amado. Por eso digo, no es para cualquiera estas doctrinas. Yo realmente no las hablo, pero están ahí en las escrituras, amado. No es que el Señor los va a borrar. No, es una forma, es una aseverancia de decir, ¿sabes por qué? Porque tendríamos que sacar, me voy a frenar en esto, uno de los atributos de Dios, que se llama Dios no cambia, la inmutabilidad. Dios no dice, te borro o no te borro, te doy o no te... te portaste mal, dame acá. Mío, ¿eh? Vio la pelota con los chicos que jugaba y el gordito decía, mira la pelota, y no había más fútbol. Se acabó. No lo hagas enojar. Entonces, Dios no anda dando salvación y sacando. O dice, te portás bien, haces buenas obras porque la salvación la perdés, ¿eh? Es lo que dice el armeniano. No, pero
Pero esto no quita que el que tiene, de verdad, está anotado en ese libro, va a andar como un ciudadano celestial. Amén. Se va a comportar así. Es algo nato. Yo no me puedo, no sé cómo son las leyes, no sé, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de México, no sé. Yo hablo porque nací en Argentina y sé cómo es mi ciudadanía y las leyes que son acá y hablo así, porque me es nato. Estoy registrado en un libro que está ahí, tengo documentos de acá, nacionalidad de acá. Bueno, algo así. El Señor dice, yo esto los tengo anotados. Es como en el parte de nacimiento te nace y lo anotan. Yo los tengo. En una parte de Isaías dice, los tengo en la palma de mi mano. Aunque hablando del Señor de Israel, pero de nosotros. En una parte creo que está en toda la escritura. En Juan 17 dice, ninguno se ha perdido, Padre, lo que me diste, los he guardado. Por ninguno se perderá de mi mano. O sea, nos tiene ahí. Entonces no es cuando nosotros creemos, amados. Mire, el tiempo se me ha ido, pero hay dos promesas acá para el que venciere los remanentes fieles. Uno, te daré la vestidura. Sigue así, no importa lo que hagas más. Yo te voy a dar esa vestidura al final, cuando termine, blanca, resplandeciente. Lucha, persevera, santifícate, apártate. Esa es una de las promesas. La segunda promesa, ¿cuál es? Es que el Señor no borrará nuestro nombre. Y no significa que lo va a borrar, ya lo expliqué. Es un libro, vamos a decir, de la vida. ¿Sí? Y hay, lamentablemente hay otro libro que en Apocalipsis, creo que es capítulo 20, versículos 2 y 13, que hay un libro de las obras donde se abre todas las cosas que mal hicieron, que es el libro de condenación. Lo cierto, amigos, que en Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8 y otros más, nos habla que de ese libro de la vida que estamos asentados nosotros. Ya vamos a seguir hablando. Pero esto nos habla que este libro de vida está antes de la fundación del mundo, amado. Tenemos ese nombre ahí, asentado. Incluso Cristo estaba predestinado antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado, porque estábamos en Cristo. Cuando recién estábamos en nuestra predestinación, ¿qué hablábamos? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos ¿Porque algo que vio en nosotros? No, porque estábamos en Cristo, no por nosotros, porque Él es el digno, Él es el Cordero. Y es así, amado. Dice, no borraré su nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Un nombre nada más? Entonces que dice, hay un nombre nuevo. Así. Otro que dice, cuando ya se evangeliza. Y después dice, a mi nombre no fue. Bueno, hay un nombre. Dios le va a llamar. Va a llamar su nombre. Pero más allá de lo que significa un nombre para la cultura de ellos tenía un significado. Y significaba la esencia y el carácter de una persona, lo que lo define. Siempre digo lo mismo, mi nombre es Daniel. O sea, Dios es mi juez. Esto significa el que me justifica, eso significa mi nombre. Dios es el que me ha justificado. Es un nombre hebreo. Y Sergio también es el primer nombre. No sé qué significa. Pero es el carácter y la identidad. Y una vez más tiene que ver con ese libro. El nombre de la persona está sentado en esa ciudadanía celestial. No lo borraré, no es que te lo voy a borrar, es tenlo por seguro, que yo no lo voy a borrar. Si eres un cristiano verdadero, estás asentado ahí. Tenemos la seguridad de la salvación en las manos de aquel que de verdad escribió y nos esculpió, que nos creó. Pero si es así, amado, vamos a vivir ahí. Aunque en esa época, vamos a decir, en esa época, según cuentan ahí, había ciertas personas oficiales civiles que podían sacar a ciertas personas que no se desempeñaban bien en el servicio público y se los borraba. Pero para que pudieran entender, el Señor les habló así, que Él no lo iba a borrar. Eso lo quiere decir, ¿sí? Entonces están estas advertencias, amado, vez tras vez. Mire, yo podría seguir hablando un poco más de este libro de la vida, así que está ahí, pero no me da tiempo. Quiero cerrar porque ya el tiempo seguramente se me ha ido demasiado, ¿no? Sí, sí. Pero dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Preste atención, porque si usted le está negando a Cristo, lo vimos vez tras vez, creo que en Mateo 10, versículo número 32, que no te malo que puede matar el cuerpo. Y en otras partes, en otros textos, el Señor dijo, el que me negare a mí,
yo lo negaré en ese día ahí. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque de alguna forma, negar, fíjese lo que dice ahí, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Todo lo que estamos, esto es una metáfora judicial. Va a haber un juicio, donde va a estar el Padre, va a estar el Hijo, va a estar los ángeles y vamos a estar nosotros también. Esta metáfora judicial es que nosotros vamos a estar, o la humanidad va a estar siendo acusada de su pecado, a menos que tenga un representante legal, algún abogado que lo represente a usted, que no lo niegue. No lo voy a negar aquello. ¿Quién es? ¿Quién será? Bueno, el Señor, amados. Es así. Entonces, nosotros no podemos negar al Señor. Dios, vamos a decir que se va a sentar Dios Padre en el tribunal, el Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad sobre todos los que se van a parar ahí, impíos, malhechores, rameras, borrachos, fornicarios, mentirosos. Todos van a rendir cuenta ahí. Pero por la sangre de Cristo, vamos a decir nosotros, seremos librados de ese juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces están estos nombres en los registros de esta ciudadanía celestial. Dios los tiene anotados ahí, amados. Por eso el Señor dijo, cuando echan fuera a los demonios, en Lucas 10, Él le dice, no regocijéis y se vayan los demonios, sino que su nombre esté anotado o algo así. Dijo, sí, pero no regocijéis de los espíritus que se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué hago? Muchos demonios. ¿Está escrito tu nombre? Sí. Entonces, ¿te comportás como ciudadano? Porque si está anotado, dice, compórtate como ciudadano. ¿Por qué es así? No te comportas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también, compañero fiel, que ayude a esta que combatían, dos hermanas que se peleaban, juntamente conmigo en el Evangelio, que implemente también que los demás que colaboren, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Pablo dice que hay ciertas personas que están en el libro de la vida. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos y hechos perfectos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es los que hacen las cosas del mundo, que adoran a Satanás y las cosas? Los que no están anotados en el libro. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto que era y no es y que está por subir del abismo a ir a la perdición y a los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están escritos, presta atención, antes de la fundación del mundo. Una vez más. ¿Quién es que lo que hace caso a la bestia o las cosas del mundo? ¿Quién son? Una vez más, la bestia que has visto que era y no es y está por subir del abismo e ir a la perdición y a los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están en Cristo, no están inscritos desde la fundación del mundo. Ahora está inventando el patrón, ¿no? Apocalipsis 17:8. ¿Por qué hacen esto? Porque no están escritos. Apocalipsis 17:8. Búsquelo usted. Se comportan así porque no son ciudadanos celestiales ahora, amado. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. No van a entrar otro. ¿Quién van a entrar? Cosa inmunda, no, lo que están inscritos. Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguna quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La advertencia, no, que yo soy cristiano. Que canto, que predico. No, amado, si estás inscrito en el libro de la vida, te vas a comportar como el nombre que tenés como ciudadano celestial ahora. Mire, podría seguir hablando, pero seguramente el tiempo se me acabó. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar, para agradecerle, Señor. Las advertencias, Señor, han sido dadas. Espero que su pueblo, Señor, esté orando, esté velando, y aquellos que están durmiendo, que se hayan despertado, Señor. Que las parábolas, Señor, que aparecen en Mateo 25, en Marcos 13, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Señor, les alerten, que se revistan de Cristo, Señor, que limpien sus vestiduras,
Porque, Señor, hay un libro de la vida, Señor, que es un símbolo para la vida eterna, para aquellos que están inscritos en el libro, que van a entrar a una ciudad santa. Y si van a hacerlo así, tienen que comportarse santo ahora, guardar su vestidura para poder recibir esa promesa de esa vestidura blanca cuando descienda la nueva Jerusalén a una nueva tierra. Así que sea esta advertencia que nos da el Señor Jesucristo a no caer en un letargo espiritual, incluso después en una muerte eterna. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén.